En la opulenta quietud de la residencia de los Cervantes, una escena de cruda violencia rompía la calma. Sofía, una niña de apenas 7 años, aferraba con una fuerza desmedida los largos cabellos de una mujer. Sus pequeñas manos, convertidas en garras, se enroscaban en las hebras oscuras con una ferocidad que desmentía su edad, tirando sin piedad, como si su único propósito fuera infligir un dolor profundo y real. La mujer, Elena Ramos, la nueva empleada doméstica, emitía gritos ahogados de agonía. «Basta, pequeña, por favor, detente. Me estás lastimando», suplicaba, su voz quebrada por el dolor. Pero la niña, con una mirada vacía y desprovista de toda emoción, no mostraba signos de ceder. Al contrario, intensificaba su asalto, arrancando mechones con una brutalidad escalofriante. Al otro lado del suntuoso salón, Ricardo Cervantes presenciaba la agresión con una expresión de tensión acumulada. Él era el padre de Sofía, un empresario de 34 años, de imponente altura y vestido con un traje de diseñador que denotaba su estatus. Para él, esta escena era un tormento repetido, una pesadilla que ya había presenciado 15 veces con 15 candidatas distintas. A su lado se encontraba Isabel Cervantes, su madre, una mujer de 62 años de elegancia impecable, con su cabello canoso perfectamente peinado, quien observaba la situación con un aire de hastío y una certeza casi satisfecha sobre cómo acabaría todo. Sofía era un enigma de silencio y furia, no hablaba, no sonreía, simplemente atacaba a cualquiera que intentara establecer un mínimo contacto. Cuidadoras con décadas de experiencia, terapeutas especializadas y hasta enfermeras pediátricas habían salido huyendo de aquella casa, derrotadas por la ferocidad contenida en un cuerpo tan pequeño. Elena luchaba por liberarse, pero cada movimiento suyo era respondido por un tirón más salvaje de Sofía, haciendo que su oscura cabellera se agitara como una bandera en medio de una tormenta. Ricardo, como en un ritual doloroso, dio un paso adelante, dispuesto a intervenir y separarlas una vez más. Isabel, por su parte, esperaba con una paciencia gélida la inminente renuncia que, estaba segura, seguiría a este episodio. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Elena dejó de gritar. Cesó su forcejeo, inhaló profundamente y, en un acto que desafiaba toda lógica y precedente, hizo lo impensable. En lugar de apartar a la niña o escapar del dolor, la envolvió en un abrazo suave, un gesto tierno y protector, como si estuviera cunando a una criatura salvaje y asustada. Por un instante, Sofía detuvo su ataque, sus manos congeladas por la sorpresa. Nadie, jamás, había reaccionado de esa manera. Entonces, Elena comenzó a cantar en un susurro, una melodía dulce y melancólica. «Cierra los ojos, mi amor, duerme sin temor. El mundo allá afuera puede esperar. Mamá te cuida aquí, nada malo va a ocurrir». Su voz, cálida y serena, actuó como un bálsamo, meciéndose con delicadeza mientras arrullaba a la pequeña agresora. Lentamente, los dedos de Sofía se aflojaron, soltando el cabello de Elena. Sus manitas quedaron suspendidas en el aire, inertes y confundidas. Levantó su rostro y, por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Elena en una mirada directa y sostenida. Ricardo quedó paralizado, un nudo formándose en su garganta. En 2 largos y desoladores años, desde la trágica pérdida de su esposa, no había visto a su hija detener un ataque contra alguien que la tocara. Sintió una punzada de emoción, sus ojos humedeciéndose, pero se obligó a reprimirla. No podía permitirse mostrar vulnerabilidad, no frente a su madre. La sonrisa discreta de Isabel se desvaneció, reemplazada por una máscara de dura incredulidad. Aquello no formaba parte de su guión. No podía estar sucediendo por la intervención de una simple empleada. Sofía, en un gesto aún más asombroso, apoyó su pequeña cabeza en el hombro de Elena. No era un abrazo completo, pero representaba el primer acto de búsqueda de consuelo y cercanía que había mostrado en 24 meses. Elena continuó con su canción, ignorando el ardor en su cuero cabelludo y los mechones de cabello esparcidos por la alfombra como un sombrío recordatorio de la lucha. Para ella, consolar a esa niña rota era el impulso más natural del mundo. En ese momento, Clara Fuentes, la empleada más veterana de la casa, apareció en el umbral del salón con una pila de toallas limpias. Se detuvo en seco, con la boca abierta por la estupefacción. En sus 25 años al servicio de la familia Cervantes, jamás había presenciado una escena remotamente parecida. Ricardo parpadeó repetidamente, tratando de asimilar la imagen que tenía ante él. Por primera vez en un tiempo que se sentía como una eternidad, una palabra que creía olvidada floreció en su mente: esperanza. Isabel, en cambio,
Observaba la interacción con una irritación que crecía por segundos. Una idea se solidificó en su mente con la frialdad del acero. Esa intrusa no duraría ni una semana bajo su techo. 3 horas más tarde, un ambiente de calma insólita reinaba en el salón. Sofía jugaba en el suelo con un conjunto de bloques de colores, absorta en su propio mundo. Elena limpiaba los muebles cercanos, moviéndose con sigilo y observando a la niña con una mirada atenta pero no invasiva. Ricardo entró en la estancia, su mente todavía procesando el milagro que había presenciado. ¿Tienes experiencia previa con niños?, preguntó, su voz rompiendo el silencio. Elena detuvo su labor y se giró hacia él. No, señor Cervantes. Solo he trabajado en limpieza para otras familias, nunca con una niña con necesidades especiales, respondió con sinceridad. Volvió a su tarea, pero continuó hablando en voz baja para no perturbar a Sofía. Realmente necesito este empleo. Mi abuela padece de Alzheimer y está en una clínica privada. Si no consigo pagar la mensualidad, la trasladarán a un hospital público, y me temo que un cambio así la destrozaría. Mientras hablaban, Ricardo notó cómo la voz de Elena captaba la atención de Sofía. La niña levantó la cabeza, escuchando atentamente, una reacción que no tenía con ninguna otra persona. Sofía no siempre fue así, confesó Ricardo, su voz cargada de un dolor antiguo. Ella hablaba, reía. Era una niña increíblemente brillante. Tenía sus peculiaridades, claro, pero nada comparable a esto. Elena dejó de limpiar por completo, su rostro reflejando una compasión genuina. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Ricardo respiró hondo. El recuerdo aún era una herida abierta. ¿Mi esposa? Mónica, falleció en un accidente automovilístico. Sofía estaba en el asiento trasero. Lo presenció todo. Desde ese día, se encerró en sí misma, dejó de hablar y de confiar en el mundo. Se convirtió en lo que viste esta mañana. Durante la conversación, Sofía se fue acercando lentamente a Elena. No con intención de atacar, sino impulsada por una curiosidad incipiente. Se detuvo a unos pocos metros, simplemente observándola. Elena se agachó con suavidad, poniéndose a su altura. Hola, Sofía. ¿Te ha gustado la canción que te canté? La niña no respondió con palabras, pero tampoco retrocedió. Para una criatura que normalmente se lanzaba contra cualquiera que le dirigiera la palabra, su quietud era un avance monumental. Ricardo contemplaba la escena, maravillado por la transformación en el comportamiento de su hija. Lejos de sus miradas, en la cocina, Isabel hablaba por teléfono en un tono conspirador. Sí, Beatriz. Una situación muy delicada aquí en casa, una nueva empleada que está estableciendo un vínculo demasiado estrecho con Sofía. ¿Conoces a algún buen terapeuta? Necesito una segunda opinión profesional urgentemente. Transcurrió una semana. Cada mañana, cuando Elena llegaba a la residencia, Sofía acudía a su encuentro. Pero ahora, en lugar de los tirones violentos, sus dedos tocaban el cabello de Elena con una delicadeza exploratoria, como si estuviera descubriendo una textura fascinante y nueva. Un día, durante el almuerzo, ocurrió otro avance asombroso. Sofía estaba en su silla alta, empujando su plato de comida con terquedad, como era su costumbre. Se negaba a comer, sacudiendo la cabeza y apretando los labios. Elena se sentó a su lado, sin intentar forzarla. «Sabes, Sofía, cuando yo era pequeña como tú, mi abuela me preparaba una comida que llamaba cucharaditas de amor. Decía que cada bocado llevaba un pedacito de su corazón». Sofía dejó de rechazar el plato y fijó su mirada en Elena. «¿Te gustaría probar una cucharadita de amor? Si no te gusta, no tienes que comer más, te lo prometo». Para asombro de todos los presentes, Sofía abrió la boca y aceptó la cuchara. Y luego otra, y otra más, hasta terminar por primera vez una comida completa en semanas. Desde el umbral de la cocina, Ricardo lo observaba todo, luchando por contener la oleada de emoción que amenazaba con desbordarlo. ¿Cómo era posible que una joven sin formación hubiera logrado en 7 días lo que una quincena de especialistas no había conseguido en 2 años? Clara se acercó y le susurró al oído. «Señor Cervantes, esta muchacha tiene un don». La niña Sofía la miró a los ojos hoy, de verdad. Ricardo siguió observándolas. Sofía ahora señalaba las frutas en su plato, en un claro intento por comunicarse. «¿Crees que estoy haciendo lo correcto, Clara? Permitir que una empleada se acerque tanto a ella». La mujer mayor sonrió con sabiduría. «Señor, el corazón no sabe de títulos ni diplomas. Esa niña necesita afecto, y parece que por fin lo ha encontrado».
Mientras tanto, desde su estudio, Isabel vigilaba la escena en un pequeño monitor. Había instalado cámaras ocultas en el cuarto de la niña y en la cocina sin el conocimiento de nadie. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto. Tomó el teléfono y marcó un número con decisión. Laura, es urgente. Necesito que vengas mañana mismo. La situación con mi nieta se está saliendo completamente de control. Isabel tomaba el té en la terraza con su vecina, Beatriz Villa. Ambas pertenecían al mismo círculo social exclusivo y compartían una amistad de años. Beatriz, necesito pedirte un favor. Se trata de un asunto bastante delicado aquí en casa, comenzó Isabel, adoptando un tono de abuela afligida. Claro, Isabel, dime qué ocurre. Hemos contratado a una nueva empleada, y se está involucrando de una forma muy inapropiada con Sofía. Tú sabes lo sensible que está mi nieta desde la tragedia. Isabel dominaba el arte de la manipulación a la perfección. Esta muchacha carece de cualquier tipo de preparación para tratar con una niña con sus problemas. Me aterra pensar que, sin querer, le esté haciendo más mal que bien. Beatriz se mostró inmediatamente intrigada. ¿A qué te refieres con que se involucra demasiado? La niña se niega a comer si ella no está presente. Solo permite que ella la atienda. Eso no es saludable, ¿verdad? Continuó Isabel, plantando la semilla de la duda. Además, he descubierto que ni siquiera completó sus estudios. No sabemos nada de su pasado. Es una completa desconocida al cuidado de mi vulnerable nieta. Ese mismo día, Beatriz compartió la jugosa noticia con 3 amigas. Al día siguiente, el rumor sobre la inadecuada empleada de los Cervantes corría como la pólvora por todo el vecindario. Ajena a todo esto, Elena llegó a trabajar a la mañana siguiente. Buenos días, doña Clara. ¿Cómo amaneció Sofía hoy? Saludó al entrar en la cocina. La expresión de Clara era sombría. Elena, hija, ten mucho cuidado. La señora Isabel ha estado haciendo muchas preguntas sobre ti. Quiere saber si has tenido otros trabajos, si alguien ha presentado alguna queja. Elena se sintió confundida. ¿He hecho algo malo? Clara negó con la cabeza. Al contrario, mi niña. Has hecho todo demasiado bien, y me temo que ese es precisamente el problema. Más tarde, Elena fue al estudio a buscar sus documentos personales en el cajón donde Isabel los había guardado, pero no estaban. Señora Isabel, mis papeles no están en el cajón. Isabel fingió una sorpresa impecable. Qué extraño, Elena. Juraría que estaban ahí ayer. ¿No te los llevaste a casa por error? No, señora. El señor Ricardo me pidió que los dejara para sacar unas copias. Isabel frunció el ceño, su rostro una máscara de preocupación. Esto es muy preocupante. ¿Cómo puedo estar segura de la veracidad de tus documentos si simplemente se desvanecen así? La primera semilla de la desconfianza había sido sembrada, e Isabel apenas estaba comenzando su ofensiva. 2 semanas después de la llegada de Elena, Sofía jugaba en la alfombra del salón con sus muñecas mientras Elena organizaba los libros en una estantería. De pronto, la niña dejó sus juguetes, se levantó y caminó decidida hacia ella. En lugar del gesto habitual de tocarle el cabello, Sofía extendió su pequeña mano y le dedicó una caricia increíblemente suave en el brazo. Era la primera vez en 2 años que iniciaba un contacto afectuoso con otro ser humano. Elena sonrió con ternura, conteniendo su alegría para no abrumar a la niña. ¡Qué caricia más dulce, Sofía! Y entonces, algo aún más milagroso ocurrió. Sofía abrió la boca y emitió un suave sonido melódico. MMM. Era un intento claro de imitar la canción que Elena le cantaba. Ricardo pasaba por el pasillo en ese preciso instante y escuchó el sonido. Se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza. Su hija, intentando comunicarse, se ocultó tras el marco de la puerta para no interrumpir el momento. Ver a Sofía mostrar afecto lo conmovió hasta lo más profundo, pero una parte de él se resistía a la esperanza. Ya había sufrido demasiado al creer que las cosas podían mejorar, solo para ver sus expectativas hechas añicos. Desde la cocina, Clara también fue testigo de la escena y sonrió, con los ojos llenos de emoción. En sus 25 años en esa casa, había aprendido a reconocer cuando algo verdaderamente especial estaba sucediendo. Pero no todos compartían esa felicidad. En su habitación, Isabel observaba la misma escena en el pequeño monitor conectado a las cámaras. Su rostro se deformó por la ira. Esa intrusa estaba ganando demasiado terreno, consolidando una influencia que ella no podía permitir. Necesitaba actuar, y rápido. Laura, soy Isabel, dijo por teléfono. ¿Recuerdas que te pedí que vinieras a evaluar la situación de Sofía?
Necesito que sea mañana. Es una emergencia. Hubo una pausa. No me importa si tienes otros pacientes. Esto es una prioridad absoluta. Una persona sin la menor cualificación está interfiriendo en el tratamiento de mi nieta, y mi hijo, cegado, se lo está permitiendo. Colgó y volvió su mirada a la pantalla. Disfruta mientras puedas, muchachita, susurró. Tus días en esta casa están contados. Al día siguiente, Ricardo se encontraba en su estudio cuando Clara anunció una visita inesperada. La doctora Laura Montes entró en el salón. Una mujer de unos 45 años, vestida con un traje ejecutivo, que irradiaba una autoridad natural. Ricardo, tu madre me ha puesto al corriente de la situación. He venido para hacer una evaluación profesional de lo que está ocurriendo con Sofía. Ricardo se sorprendió. No tenía idea de que su madre hubiera contactado a nadie. Justo en ese momento, Isabel entró tras la doctora. Laura fue compañera de Mónica en la universidad. Es una de las mejores terapeutas conductuales del país. Laura abrió su maletín y extrajo unos documentos. Ricardo, entiendo tu deseo de ver a tu hija mejorar, pero debo advertirte sobre un riesgo muy serio. Señaló unos gráficos. Los niños dentro del espectro a menudo desarrollan una dependencia emocional con cuidadores no cualificados. Esto puede crear una falsa sensación de progreso mientras que, en realidad, retrasa su verdadero desarrollo cognitivo. Ricardo escuchaba, confundido. Pero Sofía parece estar mejorando con Elena. Está comiendo, está más serena. Laura negó con la cabeza, con un aire de condescendencia profesional. A eso lo llamamos una mejoría superficial. La niña puede parecer más tranquila, pero sin una terapia estructurada y profesional, no está construyendo las herramientas que necesita para el futuro. Isabel asintió con vehemencia. Exacto, hijo. Es lo que he estado tratando de decirte. En ese instante, Elena entró con una bandeja de café. Sofía la seguía de cerca, caminando a su lado como una pequeña sombra. Laura observó la dinámica con ojo clínico. Ricardo, ¿podemos hablar a solas un momento? Una vez que Elena y Sofía se retiraron, la terapeuta sentenció. Lo que acabo de presenciar confirma mis sospechas. La niña ha desarrollado un apego codependiente de la empleada. Esto es contraproducente y, a largo plazo, peligroso. Mi recomendación es clara. Hay que alejar esa influencia de inmediato y comenzar un tratamiento intensivo. Sofía debe aprender a vincularse con profesionales capacitados. Ricardo se sentía atrapado entre la evidencia de sus ojos y el peso de la opinión experta. ¿Puedo tomarme un tiempo para pensarlo? Laura cerró su portafolio. Ricardo, cada día que pasa sin una intervención adecuada es un día perdido en el desarrollo de Sofía. No puedes permitir que tus emociones nublen una decisión crucial para su futuro. Isabel sonrió discretamente. Su plan avanzaba a la perfección. Afuera, Clara pasó por la puerta y escuchó parte de la conversación, un mal presentimiento instalándose en su pecho. Esas dos mujeres estaban conspirando contra Elena, y sabía que la pequeña Sofía sería la más perjudicada. 3 semanas después de la llegada de Elena, Ricardo revisaba documentos en su estudio, incapaz de concentrarse. Las palabras de Laura habían sembrado un campo de dudas en su mente. La doctora llegó para su tercera evaluación de la semana y observó a Elena y Sofía jugar en el jardín a través de la ventana. Ricardo, he estado analizando la situación y, francamente, estoy muy preocupada. Mira eso, dijo, señalando cómo Sofía seguía a Elena a todas partes. La niña es incapaz de separarse de ella ni un instante. Eso no es progreso, Ricardo, es una dependencia absoluta. Él observó a las dos. Era cierto que Sofía buscaba constantemente a Elena, pero se veía genuinamente feliz. Estaba comiendo bien, durmiendo mejor. Laura se sentó frente a él. Entiendo lo difícil que es para ti aceptarlo. Eres un padre, y el amor te hace ver lo que quieres ver. Pero lo que parece una mejoría es, en realidad, una trampa. Durante 3 días consecutivos, Laura repitió sus argumentos, erosionando la confianza de Ricardo en su propio juicio. Al 4.º día, cuando Elena le llevó su café, el cambio en él fue palpable. Elena, he estado reflexionando sobre la situación de Sofía. Creo que sería beneficioso si mantienes una mayor distancia con ella. Su tono ya no era cálido, sino formal y distante. Elena se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Hice algo incorrecto, señor Cervantes. No es que hayas hecho algo malo, respondió él, evitando su mirada, es que sería mejor si te concentras más en tus labores domésticas.
La frialdad de sus palabras hirió a Elena profundamente. Hasta el día anterior, él le sonreía al verla con Sofía. Ahora, la trataba como a una extraña. A la mañana siguiente, Isabel puso en marcha la siguiente fase de su sabotaje. Entró en la habitación de Sofía muy temprano y alteró sutilmente el entorno. Puso la colcha al revés, movió su peluche favorito a otro estante, colocó la almohada en el extremo opuesto de la cama. Eran cambios mínimos, pero suficientes para desestabilizar a una niña que dependía de una rutina inmutable. Luego, adelantó el desayuno. En lugar de servirlo a las 8 en punto, lo sirvió a las 7:30, sabiendo que la ruptura del horario angustiaría a Sofía. Cuando Elena llegó a las 8, encontró a la niña en plena crisis, confundida y agitada, golpeándose las manos una contra otra en señal de estrés. «Sofía, mi amor, ¿qué ocurre? ¿Qué te pasa?» La niña no podía explicárselo, pero su angustia era evidente. Volvió a agarrar el cabello de Elena, pero esta vez con la fuerza desesperada de su frustración acumulada. Justo en ese momento, Isabel apareció en la puerta. «Vaya, qué rabieta tan terrible». «Sofía, compórtate», dijo, mientras disimuladamente comenzaba a grabar la escena con su teléfono. El ruido atrajo a Ricardo. «¿Qué está pasando aquí?» Isabel continuó grabando mientras respondía. «Sofía ha vuelto a tener un episodio agresivo». «Hijo, ¿lo ves? Es exactamente lo que Laura predijo que sucedería». Ricardo contempló la escena, su hija atacando violentamente a la única persona que había logrado llegar a ella. Laura, que había llegado convenientemente temprano, observaba desde un rincón, tomando notas. «Es el patrón exacto que anticipé, Ricardo. La dependencia emocional ha generado inestabilidad conductual en cuanto hemos intentado establecer límites». Ricardo no entendía nada. Ayer Sofía estaba perfectamente. ¿Qué podía haber cambiado en una noche? Pero la imagen frente a él era innegable. A pesar de la presión y la confusión, Ricardo no podía dejar de observar a Elena. En los días siguientes, buscó excusas para pasar por las zonas de la casa donde ella trabajaba. Vio cómo mantenía su paciencia infinita con Sofía, incluso después de su propia frialdad hacia ella. Un día, presenció una escena que lo golpeó con fuerza. Sofía derramó accidentalmente un vaso de jugo de uva sobre la blusa blanca de Elena. Una gran mancha morada se extendió por la tela. En lugar de enfadarse, Elena miró la mancha y sonrió. «Vaya, Sofía, me has convertido en una obra de arte. ¡Qué color tan bonito!». Sofía, que esperaba una reprimenda, se sorprendió. Señaló la mancha y emitió un sonido que se asemejaba a la palabra bonito. Ricardo, oculto en el pasillo, quedó impresionado por la capacidad de Elena para transformar incluso los accidentes en momentos de conexión positiva. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su admiración iba más allá de su habilidad con Sofía. Se estaba sintiendo innegablemente atraído por la persona que era Elena, por su bondad y su luz. Lo supo con certeza al verla agacharse para limpiar el desorden con una gracia que le pareció la cosa más bella del mundo. Mientras ella se inclinaba para secar el suelo, un mechón rebelde de su cabello oscuro se deslizó sobre su mejilla. En ese instante, Ricardo sintió un impulso primario, casi irresistible, de acercarse y, con la yema de sus dedos, apartar ese cabello de su rostro. La intensidad de esa reacción lo sacudió, llenándolo de una alarma que no esperaba. No debía estar desarrollando sentimientos por una empleada. Era completamente inapropiado, impensable, especialmente después de apenas un mes de conocerla. Sin embargo, cada vez que sus ojos se posaban en Elena, experimentaba una resonancia en su alma, una sensación de conexión profunda y genuina que creía enterrada junto a Mónica. Al caer la tarde, un suceso aún más revelador lo conmovió hasta los cimientos. Sofía, que había rehuido cualquier forma de expresión artística durante 2 años, tomó lápices de colores y una hoja de papel. Con trazos simples pero decididos, dibujó 3 figuras humanas tomadas de la mano. En el centro, una figura pequeña, inconfundiblemente ella. A sus lados, 2 figuras más altas. Cuando Ricardo vio el dibujo, su corazón dio un vuelco doloroso y esperanzado. Sofía había dibujado una familia, ella, Elena y él. Antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que veía, Isabel se abalanzó sobre el papel. «¡Qué garabato más extraño, mi pequeña!», dijo con una dulzura artificial. «Mejor dibujemos unas flores, algo más bonito». Con un gesto rápido y cruel, arrugó la hoja en una bola apretada. Pero el daño ya estaba hecho. Ricardo lo había visto. Había entendido que en el universo silencioso de su hija, Elena ya no era una extraña,
sino una pieza fundamental de su reconstruido concepto de familia. La revelación lo inundó de una emoción abrumadora, una mezcla de alegría y terror que lo dejó sin aliento. Una semana después, Isabel decidió que era el momento de ejecutar su golpe maestro. Aguardó a que la casa se sumiera en el silencio de la noche y, moviéndose como una sombra, se dirigió a la habitación de Elena. En su mano, llevaba una pesada pulsera de oro que había pertenecido a Mónica, un regalo de su último cumpleaños. Con una precisión quirúrgica, deslizó la joya dentro de la funda de la almohada de la joven, ocultándola entre la tela. Su plan era de una simplicidad brutal. Esperar unos días, fingir la desaparición de la pulsera y luego descubrirla entre las pertenencias de Elena, sellando su destino. Durante 3 días, Isabel se comportó con una normalidad impecable, esperando el momento perfecto para desatar la tormenta. El miércoles, durante el almuerzo, lanzó la primera piedra. «Ricardo, ¿por casualidad has visto mi pulsera de oro? ¿La que Mónica me regaló?», preguntó con un aire de calculada preocupación. Ricardo la miró, la alarma creciendo en su rostro. «No, mamá, no la he visto». «¿Dónde la tenías?». «Estaba en mi tocador anoche. He buscado por toda mi habitación, simplemente se ha desvanecido». Isabel hizo una pausa dramática, como si una idea terrible y no deseada acabara de cruzar su mente. «Ricardo, la única persona que ha entrado a mi habitación para limpiar últimamente es la nueva empleada». La doctora Montes, presente en la comida, intervino con una falsa objetividad. «Isabel, esto es una acusación muy grave. Antes de señalar a nadie, debemos proceder con la máxima cautela y asegurarnos de tener pruebas». Hablaba con el tono de una mediadora imparcial, pero su alianza con Isabel era evidente. «Sugiero que, con discreción, revisemos las pertenencias de la empleada. Si es inocente como dices, no tendrá inconveniente en cooperar para aclarar este asunto». Ricardo se sentía profundamente incómodo. La idea de que Elena fuera una ladrona chocaba con todo lo que había visto y sentido. «Elena siempre me ha parecido una persona íntegra y honesta». Isabel suspiró, interpretando el papel de una madre desconsolada. «Hijo, yo tampoco quiero creerlo. Pero esa pulsera está valorada en más de 80,000 pesos y, lo que es más importante, era el último recuerdo que conservaba de Mónica». La mención de su difunta esposa fue un golpe bajo y efectivo. Ricardo sintió el deber de proteger su memoria a toda costa. «Está bien», cedió. «Revisaremos, pero lo haremos con el mayor tacto posible para no ofenderla si todo es un malentendido». Isabel apenas pudo contener una sonrisa de triunfo. «Por supuesto, hijo. Mañana por la mañana, con calma». Mientras tanto, ajena a la conspiración que se tejía en su contra, Elena ayudaba a Sofía a recoger sus juguetes antes de dormir. La niña tomó la mano de Elena y la guió hasta el gran espejo del dormitorio. En el reflejo, sus dos figuras aparecían unidas. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y luminosa, y apoyó la cabeza en el brazo de Elena. Era su manera de decir te quiero, un gesto que valía más que 1000 palabras. Elena sintió una opresión en el pecho, una premonición inexplicable, como si esa felicidad pura fuera demasiado frágil para sobrevivir en esa casa. A la mañana siguiente, Isabel puso su plan en marcha. Esperó a que Elena comenzara a limpiar las habitaciones del piso de arriba y luego convocó a Ricardo y a la doctora Montes. «Creo que es hora de que busquemos mi pulsera con más detenimiento», anunció con solemnidad. Los tres subieron la escalera en silencio. Sofía, percibiendo la pesada tensión en el ambiente, los siguió a una distancia prudente, sus ojos llenos de una confusión ansiosa. Isabel llamó a la puerta de la habitación de Elena. «Con permiso, Elena. Solo queremos echar un vistazo rápido por si mi pulsera se cayó accidentalmente por aquí». Elena, desconcertada, no tuvo más remedio que asentir. «Claro, señora Isabel, adelante». Isabel comenzó su teatro. Revolvió cajones sin mirar realmente, se asomó bajo la cama, fingiendo una búsqueda exhaustiva. Finalmente, se dirigió a la cama. «A ver si se ha deslizado aquí detrás», murmuró, yendo directamente hacia la almohada. Metió la mano en la funda y, con un grito ahogado de fingida sorpresa, extrajo la pulsera de oro. «Dios mío, aquí está». El color desapareció del rostro de Elena, dejándola blanca como el papel. «Yo no sé cómo ha llegado eso ahí. Se lo juro, nunca he tocado esa pulsera, ni siquiera sabía que existía». La doctora Montes la observó con una expresión severa. «Elena, eres consciente de la gravedad de esta situación, ¿verdad? Esto es un delito». «Lo juro por mi vida»,
Yo no he robado nada. Por favor, tienen que creerme, suplicó Elena, su voz quebrándose. Ricardo miró a Elena, luego a la pulsera en la mano de su madre. Una parte de él, la parte que se sentía inexplicablemente atraída por ella, quería creerle. Pero la evidencia era aplastante. ¿Cómo explicas esto, Elena? Alguien la puso ahí. Se lo juro. Yo nunca entro a la habitación de la señora Isabel. Isabel adoptó un tono de falsa compasión. Elena, cariño, sé que estás pasando por un momento difícil con la enfermedad de tu abuela, pero el robo nunca es la solución. Yo no robé, gritó Elena, la desesperación tiñendo su voz. ¿Por qué robaría algo para esconderlo en mi propia habitación? No tiene ningún sentido. Sofía, que había estado observando todo con creciente pánico, sintió que el mundo se desmoronaba. La tensión en la habitación se volvió sofocante. La injusticia que percibía, aunque no la entendiera del todo, la abrumó. Y entonces, explotó. Se lanzó hacia Elena y le agarró el cabello con una violencia extrema, como si toda la rabia y el miedo acumulados en su pequeño cuerpo buscaran una salida. Isabel, sin perder la oportunidad, continuó grabando discretamente con su móvil. Miren, se ha vuelto a poner agresiva. Tal como advertí que sucedería. La doctora Montes anotaba diligentemente en su libreta. Sofía está reaccionando a la inestabilidad emocional de su cuidadora. Es un patrón de comportamiento predecible en estos casos. Ricardo vio a su hija atacar a Elena con una furia ciega y sintió que perdía el control de la realidad. Sofía, basta. Gritó, separándolas, pero la niña continuó gritando y luchando, perdida en su propia tormenta de dolor. Una hora más tarde, en el estudio, Ricardo se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Elena estaba de pie frente a su escritorio, todavía en estado de shock. Isabel y la doctora Montes actuaban como un tribunal silencioso. Elena, comenzó Ricardo, su voz pesada, de corazón, me gustaría creerte. Su mirada se desvió hacia la pulsera que descansaba sobre la caoba pulida. Pero no puedo ignorar los hechos. La joya estaba en tu habitación, y la reacción de Sofía ha vuelto a ser agresiva justo cuando intentamos establecer límites. Señor Cervantes, por el amor de Dios, alguien me tendió una trampa, insistió Elena. ¿Por qué robaría algo para esconderlo en mi propia cama? Se dio cuenta de que sus palabras caían en oídos sordos. Había perdido su confianza. Hable con doña Clara. Ella me conoce, sabe que no soy una ladrona. La doctora Montes intervino con su tono clínico y distante. Elena, comprendo que sea difícil de aceptar, pero las personas bajo presión financiera a veces cometen actos desesperados. Isabel añadió, con una piedad venenosa, querida, entendemos por lo que estás pasando. Sabemos que el dinero para tu abuela es una preocupación constante. La hipocresía de ambas era asfixiante. He trabajado honradamente toda mi vida. Jamás he tomado ni una moneda que no fuera mía. Ricardo se puso de pie, su rostro una máscara de dolor y resolución. Elena, por la seguridad de mi hija y de mi familia, no puedo permitir que continúes trabajando aquí. El mundo de Elena se hizo añicos. Señor Cervantes, por favor, al menos déjeme despedirme de Sofía. Ricardo vaciló, pero la doctora Montes fue tajante. Sería contraproducente para el desarrollo emocional de la niña. Las rupturas abruptas, aunque dolorosas, son más efectivas. No, Elena, es mejor que te marches ahora, sin crear más confusión. Los ojos de Elena suplicaron a los tres rostros impasibles. ¿Y mi abuela? Sin este sueldo, no podré pagar su tratamiento. Isabel fingió una compasión que no sentía. No te preocupes, querida. Te daremos buenas referencias para que encuentres otro empleo rápidamente. Pero aquí, tu tiempo ha terminado. Ricardo apartó la mirada, incapaz de enfrentarla. En el fondo de su ser, una voz le gritaba que algo estaba terriblemente mal, pero el miedo a haberse dejado cegar por sus propios sentimientos era más fuerte. Elena recogió sus escasas pertenencias en un silencio atronador. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ya no suplicaba. Había comprendido que la batalla estaba perdida. Al salir, se encontró con Clara en el pasillo. Doña Clara, cuide mucho de Sofía por mí. Es una niña muy especial. Clara la abrazó con fuerza, llorando con ella. Yo sé que no hiciste nada, mi niña. Lo sé. Una semana después de la partida de Elena, la casa de los Cervantes era un infierno. Sofía había entrado en un colapso total.
Se negaba a ingerir alimentos sólidos, apenas bebía agua y atacaba a cualquiera que intentara acercarse. En la mesa, Ricardo intentaba darle de comer. Vamos, princesa, una cucharadita por papá. Sofía empujó el plato con tal violencia que la comida salió volando por los aires. Gritaba sin cesar, un sonido gutural y desesperado, como el de un animal llamando a su madre perdida. La doctora Montes intentaba aplicar sus técnicas. Sofía, Moraine, respira conmigo. Pero la niña no respondía, escondiéndose debajo de la mesa, temblando. Todo el progreso alcanzado con Elena se había evaporado. Estaba peor que nunca, encerrada en una fortaleza de silencio y dolor aún más impenetrable. Clara, incapaz de soportar más el sufrimiento de la niña, buscó a Ricardo en su estudio. Señor Cervantes, ¿puedo hablar con usted? Adelante, Clara. La niña Sofía está así porque extraña a Elena. Era la única persona a la que había permitido quererla. Ricardo suspiró, el agotamiento grabado en su rostro. Pero los especialistas dijeron que esa dependencia era perjudicial. Por primera vez en 25 años, Clara contradijo a su patrón. Señor, yo he criado 5 hijos y he cuidado de esa niña desde que nació. Nunca, jamás, la vi tan feliz como cuando estaba con Elena. Ricardo miró por la ventana. Sofía estaba sentada sola en el jardín, con la mirada fija en el portón, como si esperara un regreso imposible. ¿Y si tengo razón, Clara? ¿Y si esa dependencia es realmente peligrosa? Clara se acercó, su voz firme. ¿Y si el que se equivoca es usted, señor, por alejar a la única persona que hizo sonreír a su hija en 2 años? 10 días después, el doctor Mauricio Alvarado, el pediatra de la familia, realizó una visita de emergencia. Sofía estaba visiblemente más delgada, su piel pálida y sus movimientos lánguidos. Ricardo, estoy muy preocupado. Ha perdido demasiado peso en muy poco tiempo. ¿Cuánto? 1,5 kilos en 10 días. Para una niña de su edad, es alarmante. ¿Es peligroso?, preguntó Ricardo, el pánico atenazándolo. Si no vuelve a alimentarse adecuadamente en las próximas horas, tendremos que considerar medidas más drásticas, como la hospitalización para hidratación intravenosa. La idea de ver a su hija conectada a un suero lo destrozó. Pero la terapeuta dijo que mejoraría. El doctor Mauricio sacudió la cabeza. Ricardo, no hay terapia que funcione si la paciente se niega a comer y beber. Algo fundamental ha cambiado en su entorno. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Se quedó velando el sueño inquieto de Sofía. De repente, en medio de un murmullo, ella susurró un nombre. Elena, ¿dónde está Elena? Fue la primera vez que pronunció su nombre desde que se fue. Ricardo sintió una opresión en el pecho, una certeza dolorosa. Su hija llamaba a la mujer que la había despedido. Por primera vez, se atrevió a cuestionar seriamente la validez de su decisión. En la cocina, Clara tampoco dormía. Estaba revisando una carpeta con notas, fotos borrosas tomadas con su viejo móvil y papeles arrugados. Mañana se lo mostraría todo a Ricardo, aunque le costara el empleo. No podía seguir siendo cómplice silenciosa de la crueldad que estaba consumiendo a una niña inocente. 2 semanas después del despido, el doctor Mauricio estaba junto a la cama de Sofía, su rostro sombrío. Ricardo, seré directo. Sofía necesita empezar a aceptar líquidos hoy mismo, o tendré que ordenar su ingreso hospitalario. Ricardo estaba desesperado. Su hija se desvanecía ante sus ojos. La doctora Montes, aún presente, insistía, es una fase de resistencia al tratamiento. En cuanto asimile que la antigua empleada no volverá, aceptará nuevas figuras de apego. El pediatra la miró, perdiendo la paciencia. Doctora, con todo respeto, una niña no mejora si la obligamos a dejarse morir de inanición. Su tratamiento está fallando catastróficamente. Ricardo supo que solo le quedaba una opción. Marcó el número que Elena le había dejado. Soy Ricardo. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero, ¿podrías venir? Sofía no está nada bien. 40 minutos después, Elena llegó. Estaba más delgada, con los ojos enrojecidos. Cuando entró en la habitación de Sofía, se le encogió el corazón. La niña yacía inmóvil, apenas una sombra de lo que era. Dios mío, Sofía, ¿qué te han hecho? Se sentó al borde de la cama. Sofía abrió los ojos lentamente. Al ver a Elena, una chispa de vida regresó a su mirada. Elena, susurró, la primera palabra clara que decía en días. Ricardo, apoyado contra la pared, sintió un nudo en la garganta.
Elena tomó un vaso de agua. Mi amor, ¿tienes sed? Sofía asintió y bebió, lenta pero constantemente. Luego aceptó unas cucharadas de sopa. Desde la puerta, Isabel observaba la escena, furiosa pero impotente. 3 días después, Sofía había mejorado notablemente, pero solo comía si Elena estaba a su lado. Ricardo estaba en su estudio, asediado por la duda. Si Elena era tan inadecuada, ¿por qué su hija solo se recuperaba con ella? Clara llamó a la puerta. Señor, necesito hablar con usted. Se sentó frente a él y le entregó la carpeta. La señora Isabel ha estado haciendo cosas muy extrañas. Le mostró la foto borrosa. La vi entrar de madrugada en la habitación de Sofía y cambiar sus cosas de sitio. Luego le mostró los documentos de Elena. Los encontré en la papelera del estudio de su madre. Finalmente, reprodujo la grabación de audio. La voz de Isabel, aunque de mala calidad, era inconfundible. Necesito deshacerme de esa intrusa. Gente como ella no se mezcla con gente como nosotros. Ricardo se quedó paralizado. ¿Por qué no me dijiste esto antes, Clara? Tuve miedo, señor. Pero ver a la niña casi muriendo de tristeza, no podía seguir callando. Una rabia fría y una vergüenza profunda se apoderaron de Ricardo. Su propia madre. Entró en el salón donde Isabel y la doctora Montes tomaban el té. Dejó la evidencia sobre la mesa. ¿Qué es esto, mamá? Entrando en el cuarto de Sofía para sabotearla. Reprodujo el audio. Aventó los documentos. ¿Y esto? Los papeles de Elena que dijiste que habían desaparecido. Isabel palideció y, finalmente, se derrumbó. Sí, lo hice, gritó, perdiendo toda compostura. Lo hice para proteger a esta familia. ¿No ves que esa revista te iba a utilizar? Iba a usar a Sofía para llegar a tu fortuna. Mamá, Elena cuidó de mi hija mejor que nadie, y tú lo destruiste todo por tus estúpidos prejuicios. No es prejuicio, es la realidad. Salvé el honor de la familia Cervantes. Ricardo la miró con un asco infinito. Mentiste, manipulaste e hiciste sufrir a una niña inocente. No queda ningún honor que salvar. Tienes hasta mañana para irte de mi casa. Al día siguiente, mientras Isabel hacía las maletas, la doctora Montes recibió una llamada del Colegio de Psicólogos por una denuncia de mala praxis. Su reputa. Sein comenzaba a desmoronarse. Esa tarde, Ricardo llamó a Elena. Elena, ¿puedes volver? No por unas horas. Para siempre, si quieres. ¿Cómo puedo estar segura de que no volverá a dudar de mí? Preguntó ella, su voz cargada de dolor. Porque ahora sé la verdad, respondió él, y sé que casi pierdo a las 2 personas más importantes de mi vida por culpa de las mentiras. Junto a él, Sofía gritó al teléfono. Elena, vuelve. 2 horas después, Elena estaba de vuelta. Elena, necesito pedirte perdón, dijo Ricardo. Descubrí la conspiración de mi madre. Fui un idiota, un padre terrible. ¿Podrías perdonarme? Elena lo miró largamente. No estoy enfadada, señor Cervantes. Estoy profundamente herida. Me trató como a una ladrona y dudó de mí. Acepto volver, pero no por usted. Lo hago por Sofía. Ella no merece pagar por los errores de los adultos. En ese momento, Sofía corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas. No te vayas más, Elena. Ricardo observó la escena, consciente de que había recuperado a su hija, pero que reconquistar la confianza y el corazón de Elena sería un camino largo y difícil. La dinámica entre Ricardo y Elena se había transformado en un paisaje de gélida cortesía. El calor que alguna vez prometió florecer entre ellos había sido reemplazado por un invierno de formalidad. Elena continuaba con sus labores, cuidando de Sofía con un cariño inalterable y profundo, pero a él lo trataba con una distancia profesional, un muro invisible pero infranqueable. Ricardo, desesperado por derribar esa barrera, buscaba cualquier pretexto para iniciar una conversación. ¿Cómo se encuentra tu abuela, Elena?, preguntó un día, mientras ella doblaba con meticulosidad una pila de ropa limpia. Elena no detuvo su tarea ni levantó la vista. Conseguí 2 empleos de limpieza adicionales por las tardes. Con eso, ya puedo costear su estancia en la clínica privada sin problemas, respondió, su voz neutra y carente de emoción. No es necesario que te agotes trabajando en otros lugares, insistió él. El sueldo que percibes aquí es más que suficiente. En ese momento, Elena detuvo sus movimientos y lo miró directamente a los ojos, su mirada firme y decidida. Señor Cervantes, la vida me ha enseñado una lección muy dura.
Nunca más debo depender de una única fuente de ingresos. Las circunstancias, como bien sabe, pueden cambiar de un momento a otro. La indirecta fue como una daga afilada que se clavó en el pecho de Ricardo. El dolor de su error pasado, de su imperdonable falta de confianza, resurgió con una fuerza brutal. Comprendió que ella estaba erigiendo defensas, protegiéndose ante la posibilidad de que él volviera a fallarle. Elena, necesito que sepas que eres increíblemente importante para mí. Para nosotros dos, dijo él, su voz cargada de una sinceridad que anhelaba que ella creyera. Ella simplemente reanudó su trabajo, sus manos moviéndose con una eficiencia que desmentía la tormenta en su interior. Soy importante para Sofía, señor Cervantes. Con eso me es suficiente. Sofía, que hasta ese momento había estado absorta en sus dibujos sobre la alfombra, percibió la tensión entre los dos adultos que más amaba. Se levantó y se acercó a ellos. Con la inocencia pura de la infancia, tomó primero la mano de Elena y luego la de su padre, intentando unirlas con su pequeña fuerza. En su mundo sin palabras complejas, su gesto era una súplica clara. Quería que volvieran a ser una unidad. Ricardo aprovechó la oportunidad, su mirada buscando la de Elena. Hasta ella lo entiende, Elena. Sabe que nuestro lugar es estar juntos. Con una delicadeza que no ocultaba su firmeza, Elena retiró su mano. Sofía es una niña, señor Cervantes. Ella no comprende la complejidad del mundo de los adultos, ni las heridas que tardan en sanar. Ricardo entendió que la paciencia sería su única aliada. La confianza de Elena era un tesoro que había perdido y que ahora debía merecer de nuevo, sin importar cuánto tiempo le llevara. 6 semanas transcurrieron desde el regreso de Elena. La vida en la residencia de los Cervantes había encontrado un nuevo ritmo, una calma que sanaba las heridas del pasado. La transformación de Sofía era asombrosa. Había comenzado a pronunciar palabras sueltas, sus sesiones de juego eran más largas y participativas, e incluso aceptaba gestos de afecto de otras personas, siempre y cuando Elena estuviera cerca para darle seguridad. Una tarde, Ricardo las observaba desde la ventana de su estudio. Madre e hija estaban en el jardín, plantando pequeñas flores, sus risas flotando en el aire como una melodía de felicidad. Al contemplar esa escena, la negación que había mantenido a raya sus sentimientos se desmoronó por completo. Ya no había duda. Ellas dos, Elena y Sofía, eran su verdadera familia, el epicentro de su universo, las personas a las que amaba con una intensidad que lo abrumaba. Decidido, salió al jardín. Elena, ¿puedo hablar contigo un momento? Sí, señor Cervantes, respondió ella, mientras Sofía seguía jugando con la tierra, ajena a la trascendencia del momento que estaba por ocurrir. Elena, durante todos estos meses he llegado a una conclusión muy importante. Comenzó él, su voz solemne. Ella lo miró con curiosidad. He aprendido que no solo salvaste a Sofía. También me salvaste a mí. Se arrodilló para quedar a su altura, sus ojos clavados en los de ella. Antes de tu llegada, yo era un hombre hueco por dentro. Vagaba por esta casa como un fantasma, habiendo olvidado cómo ser padre, cómo ser persona. Tú le devolviste la vida a este hogar y a mi corazón. Elena se sintió abrumada, un rubor subiendo por sus mejillas. Señor Cervantes, no es necesario que diga esas cosas. Sí, lo es, insistió él, su voz temblando de emoción. Elena, me he enamorado de ti, de la mujer increíble, fuerte y compasiva que eres. El mundo de Elena se detuvo. Se levantó de un salto, asustada por la intensidad de sus palabras. Señor Cervantes, no puede decir algo así. Yo soy su empleada. No eres solo mi empleada, replicó él, poniéndose de pie. Eres la mujer que amo. Y eres la madre que mi hija eligió con el corazón. Sofía, sintiendo la carga emocional del ambiente, los miraba con sus grandes ojos. Elena sacudió la cabeza, el miedo luchando contra el anhelo en su interior. Esto es demasiado complicado. ¿Qué pasará si su familia no lo acepta? ¿Qué pasará si usted vuelve a cambiar de opinión cuando la sociedad comience a juzgarnos? Ricardo tomó sus manos con delicadeza pero con firmeza. Elena, mi elección está hecha. Las elijo a ustedes dos, por encima de todo y de todos. Siempre. No me importa lo que el mundo pueda decir. Ella se sentía dividida, atrapada entre el terror a entregarse por completo y el deseo desesperado de creer en sus palabras. Necesito tiempo, necesito pensar en todo esto. Ricardo sonrió con una paciencia que nacía del amor verdadero. Esperaré todo el tiempo que necesites para que vuelvas a confiar en mí. Sofía se acercó, tomó sus manos y las unió una vez más,
mirando a ambos con una sonrisa radiante. Era la bendición más pura del mundo, la aprobación de una niña cuyo único deseo era ver felices a las dos personas que conformaban su universo. Durante las 2 semanas siguientes, Elena meditó profundamente sobre la declaración de Ricardo. Lo observó con una nueva perspectiva, notando los cambios sutiles pero significativos en él. Se había vuelto un padre más presente, más involucrado en los pequeños detalles de la vida de Sofía. Había una humildad en sus gestos, una autenticidad que antes no poseía. Un día, él la sorprendió por completo. Los tres estaban en el jardín, Sofía entretenida en su cajón de arena, cuando Ricardo, sin previo aviso, se arrodilló frente a ella sobre el césped. Elena Holmes, ¿aceptaría ser mi novia? Elena se quedó sin aliento, con la boca entreabierta. Señor Alejandro, balbuceó. No tengo discursos elaborados ni promesas extravagantes que ofrecerte, continuó él, su voz firme y sincera. Solo tengo un amor real y la garantía de que nunca más en mi vida volveré a dudar de ti. Al ver a su padre arrodillado, Sofía abandonó sus juegos y corrió hacia ellos. Comprendiendo instintivamente la solemnidad del momento, tomó sus manos y las apretó con fuerza. Luego, señaló hacia la casa, se señaló a sí misma y unió sus manos, un gesto inequívoco que significaba todos juntos. Era la ratificación más pura y honesta que podían recibir. Elena miró a la niña, luego a Ricardo, la duda aún librando una batalla en su interior. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si se vuelve demasiado difícil para nosotros? Ricardo se levantó y acunó su rostro entre sus manos. Entonces lo enfrentaremos juntos, como lo hacen las familias de verdad. En ese instante, Sofía abrazó las piernas de ambos y pronunció una palabra que nunca antes había usado. Familia. La palabra, cargada de un significado abstracto y profundo, resonó en el aire. Con los ojos anegados en lágrimas de emoción, Elena finalmente cedió. Está bien. Acepto ser tu novia. Sofía aplaudió, saltando de alegría. Papá, Elena, Sofía, juntos. Ricardo los envolvió a ambos en un abrazo que sellaba su nuevo comienzo, sintiéndose completo por primera vez en años. Pero una sombra de inquietud permanecía. Sabía que su amor sería puesto a prueba por el escrutinio y los prejuicios de una sociedad que no entendía de sentimientos, solo de apariencias. Al otro lado de la calle, oculta tras la sombra de un árbol, una figura observaba la escena. Era Isabel. Había regresado con la excusa de recoger algunos objetos olvidados, pero el destino la había convertido en testigo del momento que más temía. Ver a su hijo, a su nieta, abrazados a la que consideraba una usurpadora, llenó su rostro de una máscara de odio y amargura. Se arrepentirán, siseó para sí misma. Todos ustedes se arrepentirán. Subió a su coche y se marchó, pero el veneno en su corazón prometía que la guerra no había terminado. En otra parte de la ciudad, la doctora Montes contemplaba su consultorio desierto. Había perdido otros 2 pacientes esa semana. Miró su agenda, una página en blanco que reflejaba el vacío de su carrera. Comprendió, con una claridad desoladora, que en su afán por destruir la felicidad ajena, había aniquilado la suya propia. Mientras tanto, en la residencia, Ricardo, Elena y Sofía cenaban juntos, una estampa de normalidad y dicha. Sofía señaló a Elena y dijo, «Mami». Luego señaló a su padre, «Papi». Y finalmente, se tocó el pecho, Sofía feliz. Fue la primera vez que articuló una frase completa para expresar sus emociones. Ricardo y Elena intercambiaron una mirada cargada de amor y gratitud. Habían encontrado lo que ambos anhelaban, una familia forjada en el amor, no en la obligación. 3 semanas más tarde, la noticia de la relación entre el acaudalado Ricardo Cervantes y su antigua empleada se había extendido como un reguero de pólvora por los círculos de la élite. Ricardo tenía una reunión en su club empresarial y sabía que se enfrentaría a un pelotón de fusilamiento social. En la opulenta sala de juntas del club, 5 de los empresarios más influyentes de la ciudad lo esperaban con rostros de piedra. «Ricardo, siéntate. Tenemos que hablar de un asunto muy serio», dijo Ricardo Gallardo, el presidente del club. Ricardo tomó asiento, preparándose para la embestida. «Es sobre esta situación con tu empleada». «Ex empleada», corrigió Ricardo, su voz firme. «Ahora es mi novia». Los hombres intercambiaron miradas incómodas. «Ricardo, amigo, tienes que entender la posición tan delicada en la que esto nos coloca a todos», intervino Mauricio Villaseñor. «¿Delicada? ¿Cómo?» Gallardo se inclinó sobre la mesa. «Nuestros negocios,
nuestras reputaciones, se basan en una imagen de credibilidad y decoro. Si uno de nuestros miembros más respetados se involucra con una muchacha de su servicio. La sangre de Ricardo comenzó a hervir. Esa muchacha tiene un nombre. Se llama Elena, y tiene más valor y dignidad que todos ustedes juntos en esta sala. Mauricio intentó apaciguar la situación. Tranquilo, compadre. No estamos cuestionando sus cualidades personales. Pero debes admitir que esto daña la imagen del grupo. Ricardo se puso de pie bruscamente. ¿Saben qué? Tienen razón. Esto sí daña una imagen. Daña la imagen que tenía de ustedes y revela lo increíblemente pequeños y prejuiciosos que son. Tomó su maletín. Pueden borrar mi nombre de su exclusiva lista. No tengo ningún interés en pertenecer a un grupo que valora más la cuenta bancaria de una persona que su carácter. Salió de la sala dando un portazo que resonó como una declaración de guerra. Las represalias no se hicieron esperar. En los días siguientes, Emilio Barragán canceló un contrato de 5 millones. 3 de sus proveedores más antiguos rompieron relaciones comerciales. Su banco comenzó a poner objeciones a la renovación de sus líneas de crédito. En casa, Elena notó su preocupación. Estás perdiendo mucho por mi causa, ¿verdad? Ricardo intentó restarle importancia. Estoy perdiendo socios que no valían la pena. Y estoy ganando algo infinitamente más valioso. ¿El qué? Preguntó ella. A ti. Y una familia de verdad. Sofía, percibiendo la seriedad de la conversación, se acercó. Papá triste por Elena. Ricardo la alzó en brazos, besando su frente. No, mi amor. Papá nunca ha sido tan feliz. 2 meses después, aunque había perdido casi la mitad de sus contratos, Ricardo se estaba reinventando. Había comenzado a asociarse con empresas más pequeñas, con una filosofía más humana. Ganaba menos dinero, pero su trabajo tenía un propósito renovado. Elena, descubriendo un talento inesperado para las finanzas, se había convertido en su mano derecha en la parte administrativa. Sofía había progresado a pasos agigantados, formando frases cortas e incluso interactuando con otros niños. Una tarde de sábado, en el jardín, Ricardo observaba a Elena enseñarle a Sofía a plantar girasoles. Al verlas, tuvo una certeza absoluta. Quería pasar el resto de su vida con esa mujer. Elena, ¿puedo hacerte una pregunta muy importante? Claro, respondió ella. Allí mismo, sobre el césped donde su historia había comenzado a sanar, Ricardo se arrodilló. Elena Ramos, ¿te casarías conmigo? Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No tengo un anillo de diamantes para ofrecerte, ni puedo prometerte una vida de lujos vacíos, continuó él. Pero te ofrezco un amor incondicional y una hija que ya te ama como a una madre. Sofía, al ver a su padre de rodillas, corrió hacia ellos y, uniendo sus manos, exclamó: «Casa. Todos juntos en casa». Era su bendición, su deseo más profundo. Elena lo miró, las últimas barreras de su corazón derrumbándose. ¿Y si la gente sigue sin aceptarnos? Entonces los enfrentaremos juntos, como lo hacen las familias de verdad, respondió él, sin levantarse. Di que sí, Elena, di que sí, gritó Sofía, emocionada. Entre risas y lágrimas, Elena asintió. Sí. Acepto casarme contigo. Sofía saltó de alegría. Boda, fiesta, vestido. Ricardo se levantó y las abrazó, pero sabía que el camino hacia el altar aún estaría sembrado de obstáculos. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego. Perdió más contratos. El banco le negó un préstamo crucial, citando inestabilidad social. Clara, al ver la angustia de Elena, le dijo: «Mi niña, esas personas malvadas son las que están perdiendo. Tú solo trajiste amor a esta casa». Esa noche, Elena le dijo a Ricardo: «Si quieres renunciar a esto, lo entenderé. No quiero ser la causa de tu ruina». Él tomó su rostro entre sus manos. Elena, escujam. Yo ya lo perdí todo una vez, cuando Mónica murió. Perdí la alegría, la esperanza. Tú me lo devolviste. Ningún contrato, ningún banco, vale ni una fracción de lo que tú y Sofía significan para mí. 4 meses después, en el jardín de la residencia, se celebró la boda. Fue una ceremonia íntima, solo con aquellos que verdaderamente importaban. Elena, con un vestido sencillo y flores del jardín en el cabello, era la imagen de la felicidad. Sofía, vestida de rosa, esparcía pétalos mientras gritaba: «Ya viene la novia».
Cuando el oficiante preguntó a Ricardo si prometía amarla en las alegrías y en las tristezas, él la miró a los ojos y añadió, y contra todos los prejuicios que se nos presenten. Cuando le tocó a Elena, ella sonrió y dijo, prometo, porque a la familia de verdad nunca se la abandona. Y cuando se besaron, Sofía aplaudió con todas sus fuerzas, sellando la unión de la manera más pura posible. La vida trajo más bendiciones. La abuela de Elena, doña Refugio, mejoró lo suficiente para irse a vivir con ellos. Aunque su Alzheimer creaba días de confusión, su dulzura llenó la casa. Sofía, después de una cautela inicial, la adoptó como propia, completando el círculo familiar. Un año después de la boda, la familia disfrutaba de una tarde de domingo en el jardín. Sofía, ahora con 8 años, jugaba tranquila. Doña Refugio tejía en un día de lucidez. Ricardo y Elena yacían en el césped. Esa nube parece un corazón, dijo Elena. Igual que el mío cuando las miro, respondió él. Sofía se lanzó entre ellos. Papa Tontito. Se acurrucó y dijo, Elena, eres mi mamá de verdad. Soy tu mamá del corazón, mi amor, corrigió Elena. Sofía lo pensó. Mamá del corazón es mejor. Porque a la mamá normal te toca, pero a la mamá del corazón la eliges porque la amas. En ese momento, el interfono sonó. Era Isabel. Hacía un año que no la veían. Apareció en el jardín, visiblemente cambiada. Más delgada, sin sus atuendos impecables, la arrogancia reemplazada por una fragilidad cansada. Vine a intentar arreglar las cosas, dijo, mirando a Elena. Me equivoqué contigo. Hice cosas terribles. Sí, se equivocó, señora Isabel, respondió Elena, educada pero sin calidez. Isabel se arrodilló ante Sofía, que la miraba sin reconocerla. La abuela fue muy tonta, mi cielo. Nos hiciste un daño inmenso, mamá, dijo Ricardo. Lo sé, y viviré con ello para siempre. Sorprendiendo a todos, Elena intervino. Puede visitar a Sofía una vez al mes. Si ella quiere. La generosidad del gesto dejó a Isabel sin palabras. Sofía, en un pequeño acto de gracia, susurró, Abuela, ¿quieres ver mi dibujo? Era un comienzo diminuto, pero un comienzo al fin. El sol se ponía, tiñendo el cielo de colores vibrantes. Miren, dijo Sofía, el color de la felicidad. Ricardo abrazó a Elena. Gracias por elegir nuestra familia loca. Gracias por dejarme ser parte de ella, respondió. Y la voz de Sofía resonó en el jardín, familia feliz para siempre.